persona nueva. No es mucho lo que nosotros evangelizamos, inclusive no somos una iglesia evangelística. Por eso es que usted no ve en la fachada Iglesia Internacional, la Gran Comisión, o Iglesia Viva las Naciones. No, nosotros no somos una iglesia evangelística ni misionera, ¿sí? Pero de alguna forma queremos participar del evangelismo, que es la tarea primordial de cada persona que conoce y recibe al Señor. Así como un día usted recibió, alguien lo invitó, o alguien le sembró la palabra, o alguien se invirtió en usted, ahora es tiempo de devolver algo de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y si tuvimos la oportunidad que alguien nos haya predicado la palabra del Señor, ahora es el tiempo de nosotros predicarle la palabra a alguien más. Dígame si no dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente hay una gran fiesta en el cielo. Dígame si usted cuando ve la vida de una persona convertida a través de la palabra no siente gozo. Yo siento un gozo muy grande, y en el cielo dice la palabra que hay una gran fiesta. Entonces participe de esa fiesta y ore, pídale al Señor: Señor, dame una personita, mi suegro, mi suegra, mi cuñado, mi cuñada, mi vecino, el niño del conjunto, mi amiguita del conjunto, ¿sí? Uno de mis clientes, o la que me hace el manicure. Señor, dame las palabras correctas para poderle predicar la palabra. El 5 de diciembre estamos rogándole a la iglesia que traiga un invitado, que haga un esfuerzo por traer un invitado. Ore y dígale al Señor: dame las palabras para yo poder traer esa persona. Ese día lo único que vamos a hacer es compartir una palabra evangelística, una palabra que tenga que ver con Jesucristo y su sacrificio en la cruz de Calvario. No va a ser una palabra muy larga, por ahí de 20, 25, 30 minutos, y lanzamos la red a quienes de ellos quieren entregarle su vida a Cristo. Así que no se preocupe si Él la levanta, si Él pasa adelante o no lo hace. Usted no se preocupe de eso. Usted preocúpese por traer la persona. El que hace la obra, ¿quién es? ¿Usted se imagina usted tuviera el poder para influenciar, manipular y cambiar la vida de una persona? ¿Usted cuántas personas no ya hubiera cambiado? Anoche nosotros aquí en la cena de parejas, y allí estaban enfrente en un bar también en cena de parejas, pero bailando y parrandeando. ¿Cuánto quisiéramos nosotros poder tener algo para poder cambiar el corazón de las personas? Pero no podemos hacer nada. Eso solamente le corresponde al Espíritu Santo, porque Él es el que convence. Así que dígale al Señor: Señor, dame esa personita la cual yo pueda invitar, y haga un esfuerzo muy grande para poder traer una persona que no haya podido, que no haya conocido el Evangelio, para podérselo presentar ese día. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Quién ya está orando por eso? Amén. ¿Quién ya está orando pidiéndole al Señor esa personita? Amén. Yo tengo ya esa personita. Mi esposa tiene otra personita, y mis 2 hijos, cada uno ya tiene esa personita. Y vamos a hacer un esfuerzo muy grande por traerlos ese día al servicio. Ese día no hay servicio de 7. Vamos a hacer un solo culto. Me imagino que vamos a ocupar la mayor parte. Me imagino que si llegan algunas personas nuevas, pues se sentarán, y los viejos permaneceremos de pie orando, pidiéndole al Señor que haga la obra. Es la única tarea de evangelismo que hemos hecho en el año. No creo que sea demasiada tarea. Es algo muy pequeño, muy sencillo, pero muy amoroso. Y que Dios bendiga al obrero fiel. Que Dios bendiga el corazón que se dobla buscando esas almas para que conozcan al Señor. Amén. Amén. Por favor, abran la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación, ¿sí?, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vuelvo y lo leo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos venido tratando un tema durante diferentes fines de semana asociado a... Aquí hay 2 sillas. Yo sé que están bien ahí paraditos.
Pero si en algún momento, digamos, quieren sentarse, aquí tengo una sillita, aquí tengo otra y por allí tengo otra. Si quieren hacerlo ahí, tranquilo, yo no los voy a molestar. O si quieren, ahí hay un cojincito, pueden sentarse aquí en el monito. Yo lo hago es para que se sientan cómodos. Sí, tienen palco, platinum, VIP. Entonces ustedes verán. Esto sí saben, ¿no? El que sonrió sabe de qué le estoy hablando. Bueno, el caso es que, mi querido hermano, hemos estado hablando de un tema relacionado a la vida o la muerte. A lo que nos corresponde a nosotros entender a través de la palabra qué es lo que es la vida o la muerte a través de la escritura. Entendimos hace 20 días a través del mensaje de la palabra que para el creyente, dice la palabra, que la paga del pecado es la muerte, pero que al creyente no le aplica por cuanto Cristo ya pagó por todos nosotros y por nuestros pecados. Por lo tanto, la paga de nuestros pecados la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Como Él pagó ese gran precio por nosotros, precio de sangre, de muerte por nosotros, esa fue la paga por nuestros pecados. Él pagó por nosotros. Es como si nosotros hubiéramos estado secuestrados. Nosotros vivimos durante muchísimos años el flagelo del secuestro en Colombia. Hoy en día, lamentablemente, se ha vuelto a disparar. Pero quienes habían estado secuestrados cobraban por el rescate. Y no eran pequeños los montos, las cantidades que cobraban para la liberación de dicha persona. De tal manera que al pagar la extorsión o liberar el secuestro, liberaban a la persona y muchas de esas personas quedaban en bancarrota, quedaban en la calle, quedaban sin nada. Muchos ricos en este país hicieron un pacto entre ellos mismos que no importaba a quién secuestraran, ellos no iban a pagar ni un peso por el rescate. Muchas familias ricas de este país sentaron a sus familias y les dijeron, no importa si es un niño, un primo, un adulto o quien sea, nosotros nos comprometemos a sacar adelante la familia y a no perder la riqueza. Y si llegan a secuestrar a alguien, no vamos a pagar la liberación de secuestro. Yo conocí familias ricas que hacían eso, que preferían 1000 veces quedarse con la riqueza antes que pagar el secuestro por un papá. Bueno, si es la suegra de pronto nadie pague, pero si es la mamá, si hay un hijo o algo, ¿sí? Entonces, una vez por ahí le arrancaron un dedo, la tenían en cautiverio y le arrancaron un dedo. Mándenos una prueba y mandaron un dedo. Y luego mandaron una carta, manden más pruebas. Miren, mis queridos hermanos, hemos estado hablando sobre la vida y la muerte y les estaba explicando que era como un rescate. Lo que Cristo hizo fue pagar el precio de ese rescate. Nosotros éramos cautivos, esclavos del pecado. Nosotros éramos obedientes a la carne, obedientes al enemigo. Éramos hijos de esclavitud. Pero lo que vino a hacer Cristo en la cruz del Calvario por nosotros fue romper las cadenas. Y Cristo rompió, no importa si la cadena era en acero, era en diamante, tungsteno, no importa el material con que haya sido la cadena, con que estaban atadas nuestras vidas, Cristo rompió todas nuestras cadenas y nos hizo libres del pecado. Y no importaba si la cadena le daba una vuelta en el cuello, por un brazo, en la cintura, las cadenas, así como aquel día cuando Pablo estaba encerrado en la cárcel en Filipo. Y a la voz de la palabra, mientras ellos cantaban alabanza, dice la palabra que las cadenas fueron rotas y los cerrojos de las puertas fueron abiertas. De la misma manera como esos cerrojos se abrieron y esas cadenas se rompieron, de la misma manera Cristo rompió todas nuestras cadenas. Amén. Levante sus manos al cielo y dígale al Señor, gracias por haber roto mis cadenas. Esclavo era yo del pecado, pero tú, Señor, me liberaste. Y el Señor nos quitó esas cadenas y a través de esa liberación Cristo pagó con su propia vida lo que nosotros debimos haber sufrido o debimos haber pagado. Quienes debieron haber sido azotados, quienes debieron haber sido castigados, quienes debieron haber ido delante del Sanedrín, delante de Poncio Pilato, del mismo Herodes, quien debió haber sufrido el látigo y el pago por cada uno de nuestros pecados, éramos nosotros mismos. Pero el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, he aquí os envío como corderos, dice la palabra, en medio de lobos.
y vino el Cordero que quita el pecado del mundo. Un Cordero. Miren lo que lo compara la palabra con un Cordero. No lo compara con un marrano. No lo compara con un caballo ni con una vaca. Lo compara con un animal noble e indefenso. ¿Ustedes han alzado una oveja pequeña? ¿Ustedes qué se siente alzar una oveja pequeña? Eso es una ternura que hasta el más duro de los hombres se conmueve cuando alza una pequeña ovejita. Yo recuerdo que una familia aquí arriba en el Olarte, ellos no podían tener hijos. Y llegó un corderito, una ovejita a la casa, y ellos adoptaron al corderito como si fuera un hijo. Y cuando era pequeño lo bañaban, le echaban talcos, le ponían el chupo, lo más de bonito. Y solo fue que empezara a orinar ese bendito chivo, ese bendito cabro. Y dormían con él, y cuando esa cabra empezó a orinarse en la cama, no hay nada más desesperante que el olor de animal, y dejó de ser hijo. ¿Sabe algo, mi querido hermano? No así el Señor era el Cordero, inocente Cordero, como Cordero fue llevado al matadero. Esa es la comparación que se hace de Jesucristo en la palabra, que era un Cordero, no era un lobo astuto, no era un zorro sagaz, no era un tigre, no era ni siquiera el león de Judá. ¿Sabe quién era nuestro Salvador? Un noble Cordero que fue llevado ¿a dónde? Al matadero, y fue llevado por usted y fue llevado por mí, y por amor a nosotros dio su vida, pudiendo él sacar su responsabilidad. Cuando vino el juicio sobre la tierra en un diluvio, él no se opuso y no se detuvo. Y estando la ira de Dios señalando a la humanidad, había una sola forma de aplacar esa ira, y era dando su propia vida. Y dio su vida por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se dio uno por todos nosotros y por todos nuestros pecados. ¿Sabe algo, mi querido hermano? Este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este gran Cordero que con su sangre nos limpió, nos levantó, nos restauró, es el mismo Dios soberano que quitó de nosotros toda condenación. Él quitó de nosotros la condenación. Miren, mi querido hermano, hay muchas personas que en su vida, por muchas cosas que hicieron en su pasado, todavía tienen el peso de la culpa. Y muchas personas no han podido pasar la página, no han podido resolver una situación que pasó en su pasado y que tienen grabado en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, aun porque la culpa o la sensación de tristeza en su corazón los embarga por algo que hayan hecho en el pasado. ¿Cuántos de nosotros no hemos podido caminar nuestra vida cristiana con libertad por cargar el peso, la responsabilidad y la culpa de algo que hicimos en el pasado? Nosotros venimos con una naturaleza tan compleja que nosotros muchas veces no necesitamos al acusador, al señalador, sino que nosotros mismos denigramos de nosotros mismos. Nosotros mismos nos quitamos el valor, nosotros mismos nos quitamos la autoestima, nosotros mismos nos ridiculizamos, nosotros mismos nos golpeamos, nosotros mismos nos quitamos nuestras capacidades. Yo siempre he dicho, hay algunos hermanos que le hacen a uno olvidar al diablo. Y hay algunas esposas que le hacen a uno olvidar al diablo. Y hay algunos maridos que le hacen, mejor dicho, no necesitan al diablo con los maridos. Mis queridos hermanos, y empuja la culpa desde adentro. Y empieza uno todavía acordándose, uno con tristeza y con dolor, algo que uno hizo hace unos años atrás. Y empieza uno a cargar con esa culpa. Mis queridos hermanos, yo siempre digo, si uno se va a arrepentir, arrepiéntase de algo que haya hecho. Porque no hay nada peor que arrepentirse de algo que uno no ha hecho. Y hay muchos que están cargando
con la culpa de algo que no hizo. Yo, ¿por qué no pasé esa hoja de vida en el 85? En el 85. Yo, ¿por qué no llené el formulario de la universidad en el 97? En el 97. Yo, que vi esos zapatos tan bonitos al 50%, teniendo la plata en el bolsillo, ¿por qué no me los compré? Lo que pudo haber sido y no fue. Y nuestro corazón parece que hubiese sido diseñado para eso. ¿Cuántos dejaron ir el amor de su vida? Y todavía lo extrañan. Y cada vez que el marido se la pone difícil, más lo extrañan. ¿Sabe algo, mi querido hermano? ¿Cuánto lamentamos ese matrimonio que perdimos? Esos muchachitos que dejamos tirados allá en la popa, que dejamos tirados allá en San Gil. ¿Cuánto lamentan esos hijos que dejaron en el Socorro Santander? ¿Qué será de la vida? Y se dan palo y palo y no pueden volar como águilas en Cristo por andar con el peso del pasado. ¿Sabe algo, mi querido hermano? Repita conmigo: las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos esa estructura de estarnos culpando por algo que hicimos o no hicimos en el pasado. Y cuando eso no sucede, tranquilo, no se preocupe. Si usted no se queja de algo que haya hecho o dejado de hacer en su pasado, tranquilo. Usted también tiene una mamá que le va a estar recordando todos los lunares negros. O va a tener un papá recordándole lo malo que usted hizo. O va a tener recordándole un vecino. O va a tener recordándole un amigo. O va a tener recordándole un pariente, o va a tener recordándole un jefe, o va a tener recordándole a alguien que ha estado cerca de usted y lo conoce. Recuerdo una vez un pariente mío me contó una historia y me dijo: imagínense que yo un día con todos los muchachos en la iglesia salimos del colegio y los muchachos me dijeron: vamos y hacemos conejo, y él era cristiano, ¿sí? Y entonces él dijo: uy, no, pero vamos, hacemos conejo. Y entonces él dijo: bueno, vamos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y entonces él se fue por allá con los muchachos y había una señora vendiendo maní, patacones y habas en una mesita en la calle, ¿cierto? Y así es el pícaro, coge al más noble, al más inocente y al que no se puede vender. Y estos benditos chinos salieron corriendo y se cogieron las habas, los manís, y salieron corriendo. Y el pariente mío, que le hacía falta valor, llegó y se quedó mirándolo así, como que él dijo: yo no me quedo sin lo mío. Y eso cogió unas habas y cogió unos manís y salieron corriendo. Y esa señora se quedó mirando solamente a mi pariente. Y se quedó mirándolo a los ojos. Y él cogió los paquetes y salió corriendo. Y dice que esas han sido las habas más horribles que él se ha comido. Y el maní más horrible que se ha comido. Y él me dice: usted puede creer, tío, que eso ya hace más de 9 años. Y yo me encuentro con esa señora por la calle y ella me mira a los ojos y no me tiene que decir absolutamente nada. Ella y yo tenemos un secreto que a mi mamá la avergonzaría, a mi papá lo avergonzaría, a mí me avergüenza, a mi Dios me avergüenza. Y dice: y yo, han pasado 10 años. Y a veces yo voy por un mandado, voy por la calle, y ella, yo me la encuentro de frente, y ella me mira y me mira a los ojos. Y yo, por más que sea cristiano y venga a la iglesia, no puedo quitarme esos ojos de encima. Y eso que fue solamente unos patacones y unas habas. Diga usted cuando fue un rotor, un motor, un carro o una plata en su trabajo. Diga usted cuando tiene usted ya su segundo o su tercer hogar, cómo tiene que ser la culpa. Y cuando usted tiene sus hijos del primer matrimonio señalándole que la vida desgraciada que ellos tienen fue porque usted los abandonó, imagínese cargar con esa culpa. Imagínese que un hijo le diga que no está en la universidad o que él no pudo ser alguien en la vida porque usted prefirió su moza. Ay, Dios mío, Padre. Y cargue con la culpa que alguien más quiere poner en su vida.
Nosotros estamos creados para ambas cosas, o bien para nosotros mismos darnos palo, o bien para que otro nos dé palo. Y esos son señalamientos en nuestra vida. Yo le puedo hacer una pregunta, no vaya a confesar su pecado que no nos interesa, pero ¿quién puede decir, aún yo lucho con algo en mi pasado y yo mismo a veces me doy palo con respecto a alguna situación? ¿Cierto? Ahí está la culpa. ¿Quiénes, ya siendo perdonados y nuevas criaturas, tienen que soportar el peso y el señalamiento de la sociedad? Una suegra, un cuñado, un amigo o un jefe o alguien más. ¿Se dan cuenta? Muchas veces hay hermanos que nos hacen olvidar al diablo. Hay hermanos que hacen ver al diablo como un niño. ¿Saben algo? ¿Saben qué dice la Escritura? Ahora pues, ninguna condenación. La culpa es una condenación. Llevar la culpa por algo que yo hice durante toda la vida es una condenación. Es ser esclavo de cada uno de esos pensamientos que atormentan y ahondan mi corazón, me entristecen y me deprimen y no me dejan vivir mi vida cristiana a plenitud. Si Cristo rompió las cadenas, ¿por qué nos colgamos nosotros nuevamente esas cadenas rotas que ya están en el piso? ¿Por qué si Cristo rompió las cadenas, queremos volvernos a entrelazar entre esas cadenas? ¿Saben algo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que usted fue un pícaro, yo también. Que usted fue un ladrón, yo también. Que usted fue un codicioso, yo también. Fuimos, tiempo pasado. ¿Saben qué cambió esta situación? Fácil. Dios nos veía así, pícaros, malandros y todo ese tipo de cosas. La sociedad nos señalaba, todo el mundo nos señalaba, pero hubo algo bastante especial. Si usted lo logra comprender, usted es libre. Algo muy sencillo. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario y la paga del pecado era la muerte. Nosotros merecíamos estar delante del trono y ser juzgados por nuestros pecados. Pero Cristo vino y murió por nosotros y se puso entre la ira que no se podía aplacar del Padre por la humanidad. Y Cristo se puso en la mitad, por eso Él es el único mediador, el único que está en la mitad, el único que está entre el Padre y la humanidad, es el Hijo. Y Él se puso en la mitad entre los dos para aplacar la ira de Dios sobre nosotros. Él no se puso cuando vino el diluvio y los cielos fueron abiertos para inundar la tierra. El Hijo no se puso. Pero cuando Él vino a la tierra a morir por nosotros, se puso en la mitad entre Dios, una ira implacable que nada lo podía controlar. No había palomas, no había corderos, no había ningún animal traído a sacrificio que pudiera aplacar la ira de Dios. Esa ira era aplacada momentáneamente mediante los sacrificios, pero Cristo vino y hizo un sacrificio una vez y para siempre. ¿Sabe qué significa eso? Que la ira de Dios en todo su furor fue aplacada a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que todo el peso del pecado, del castigo y de la condenación, Él lo llevó en sus espaldas para que nosotros fuéramos llamados justos delante del Padre. ¿Saben qué significa eso? Que la gran ira de Dios sobre la humanidad, Cristo la detuvo. Y Cristo se paró en la mitad de entre esa ira y el pecado del hombre. ¿Y sabe qué hace Cristo? Mientras detiene la ira de Dios de este lado, manda a la humanidad
que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Con una mano controla la ira de Dios, el castigo de Dios, pero con la otra mano manda llamar al pecador para que se acerque confiadamente al Padre. ¿Sabe cómo se llama eso? Justificación. En eso consiste la doctrina de la justificación. Y que Dios ya no nos ve a nosotros con ojos de pecadores, insensatos, injustos. Que Dios ya no nos ve con los mismos ojos de ira como ve el impío y ve al pecador. Sino que la mirada de Dios sobre nosotros cambió. La condenación que merecíamos, Cristo la quitó de nosotros. Cristo quitó esa condenación con absolutamente todo lo que llevaba ese pecado. Y Cristo nos limpió, nos lavó, nos restauró y nos hizo nuevas criaturas. Por lo tanto, el creyente no pasa condenación. No importa cuánto lo señale su suegra. Porque si alguien señala al yerno, ¿quién es? La suegra. Si alguien señala a la nuera, ¿quién es? La suegra. Pero tan bonito que va a ser el cielo, porque ¿saben qué dicen en el cielo? Que allí va a estar el león con el cordero, la suegra con el yerno. ¿Sabe algo, mi querido? Eso es lo que dice la Escritura. ¿Quiere que les diga algo, mis queridos hermanos? No importa cuánto lo señalen, usted no se sienta culpable por algo que hizo. Asuma las responsabilidades, pero no se sienta culpable. Y delante del Señor no hay culpa. Delante del Señor no hay condenación. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo les digo lo siguiente, mis queridos hermanos. ¿De qué sirve nacer de nuevo si en el cielo no somos nuevas criaturas? ¿De qué sirve nacer de nuevo si en el cielo nos siguen viendo como pecadores? ¿De qué sirve ser regenerados y nacer de nuevo si aún en el cielo nos ven con ojos de juicio, con ojos de condenación y con ojos de castigo? Dios nos ve a nosotros. Por eso dice la palabra Abba Padre. ¿Sabe qué significa Abba Padre? Papito lindo. Que es la oración que puede clamar un niño cuando necesita el abrazo o el apucheo de su padre. Eso significa Abba Padre. Y dice la palabra, ahora ustedes pueden clamar, Abba Padre, papito lindo. O sea, ustedes pueden ver a Dios como un bebé ve a su Padre. La necesidad de un bebé de ser alzado, apachuchado y consentido por su Padre. De la misma manera como un niño ve a su padre en esa necesidad, nosotros podemos ver a nuestro Padre como niños consentidos que necesitan ser apachuchados. Queridos hermanos, les tengo también que decir algo, y Dios también nos ve a nosotros, nunca jamás se lo olviden, con ojos de niños. Porque dice que la única forma de entrar al cielo es como niño. Que seamos como niños. ¿Cómo nos ve a nosotros el Señor? Los que hemos sido lavados, justificados, limpiados, restaurados y santificados, justificados para la gloria del Señor. El Señor nos ve como niños. No importa la cara de trueno que usted tenga, la cara de pistola, la cara de guayo, la cara de revólver, la cara de piedra que usted tenga. Dios no lo ve a usted con cara de piedra. Ustedes se han visto que la mujer dice, uy, esa cara que usted con la que llegó. Y a todo el marido como haciendo mala cara, mala jeta. Dice el dicho que uno no tiene culpa de la cara que pone. Uno no tiene culpa de la cara que tiene, pero sí de la jeta que pone. ¿Sí? Ya es una cara de limón a todo, para que nos hubieran bautizado en jugo de limón. Pero ¿sabe algo, mi querido hermano? Uno no tiene culpa de la cara que tiene. Pero le digo algo, Dios nos ve como niños tiernos, hermosos. Porque Dios nos ve con amor, porque Dios es amor. Eso hace que nosotros no seamos condenados. Eso hace que nosotros seamos libres y que tengamos una libertad y que podamos vivir nuestra vida con libertad. Fuimos rescatados, por supuesto, nos equivocamos. Fuimos rescatados, por supuesto,
La razón de por qué fuimos rescatados es porque fuimos esclavos con consecuencias y delitos y pecados, como dice Pablo en Tito. Pero Cristo nos limpió, nos lavó y nos hizo nuevas criaturas. Así que usted como cristiano tiene que aprender a vivir y a gozar de esa libertad que Cristo trajo por nosotros. No se dé palo, no se flagele. ¿Se acuerdan allá en Popayán? No se flagele, mi querido hermano. Cristo ya se flageló. Cristo ya recibió el castigo por usted. No se flagele. ¿Perdió algo? Dios le dará algo mejor. Pero disfrute su vida cristiana. Pero quiere que les diga algo, queridos hermanos. Muchos no disfrutan su presente por tener sus ojos en el pasado. Muchos no disfrutan de la libertad cristiana por tener sus ojos en el pasado. Muchos no pueden volar a la altura y a la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la razón? Tienen sus ojos en el pasado y todavía lloran como Egipto, como Israel lloraba a Egipto. Lloramos nosotros las cosas que hicimos en el pasado. Y allá andaba Israel diciendo, por lo menos en Israel comíamos melones, comíamos sandía, comíamos de esto, al menos allá había carne. ¿Y qué andaban haciendo? Recordando su pasado, olvidando que Dios los había sacado para cosas grandes y abundantes. Miren, un día estaba yo, ¿quién diría? Paradójicamente, paradójicamente, estaba yo en San Andrés y estaba levantándose la mañana, la madrugada, eso eran como las 6:15 de la mañana, y cuando yo generalmente visito el mar trato de meterme entre 6 y 7:30, y por la tarde entre 5:30 y 6:15. No me gusta el sol del día, es muy dañino, y yo me meto a esa hora y me metí con mi esposa, y estando yo allá metido, yo quería apartarme para orar. Y entonces mi esposita es así nada como un delfín, hasta grita como un delfín. Uno la ve ahí brinco, nada y nada para un lado y lado. Y yo no soy tan amante de esas cosas, cuando uno crece Mauro. Entonces ella sí fue un niño y fue un delfín. Y entonces resulta que ella estaba por ahí y yo me fui alejando del delfín, me fui alejando de mi esposa. Entonces yo me fui alejando, y en la medida que yo me iba alejando, yo necesitaba estar solo para orar. Yo quería tener un tiempo de intimidad con Dios. Qué lugar tan bonito y tan paradisíaco, el sol hasta ahora levantándose y uno buscando al Señor en ese punto, en ese momento, era mi momento con Dios. Y entonces yo estaba muy acongojado, había una situación en mi corazón que me tenía quebrantado. Y estando en ese lugar, yo le decía al Señor, yo podría mirar, ya del principio estaba 20, 30 metros. Y yo me puse a orar y yo le dije al Señor, Señor, háblame. Háblame, Señor, porque en serio estoy necesitando que me hables. Y le dije, háblame. Y el Señor me habló. Y usted dirá, ¿cómo le habló? ¿Qué le dijo? Nunca me olvidan sus palabras. Clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando Dios le está hablando a usted a través de su palabra, es Dios. Si le dice, esa camioneta Prado es tuya, azul, con radio full estéreo, tenga cuidado. Señor, compré un apartamento, el 101, el 102, el 201, el 202, o el 501 y el 502. Y el Señor en voz audible y voz de trueno, el 303. A eso nosotros lo llamamos la voz de Dios. Cuando Dios le habla por medio de su palabra, Él está hablando. Porque Dios habla es por medio de su palabra. Cuando empieza el profeta, runca cacasunga, raca nacarraca, el Señor te dice, este año vas a conocer el hombre de tus sueños. Eso le dijeron a mi mujer, el hombre de tus sueños. Qué peligro
A una prima mía le profetizaron un bebé y apenas tuvo el bebé el marido la dejó. ¿A quién va a reclamarle uno eso? Al profeta. Mis queridos hermanos, cuando usted hable, Dios le hable a usted por medio de la palabra, mucha atención. Esta mañana estaba yo un poquito cerrado, con la voluntad firme en una situación, y la hermana Ismari se para aquí y lo primero que dijo Ismari cuando cogió el micrófono fue: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y yo me quedé escuchándola, yo dije: gracias, Señor, me estás hablando. Cuando Dios le hable por la palabra, tiemble, mi querido hermano, porque la única forma como Dios habla es a través de su palabra. ¿Sabe algo, querido hermano? Yo le voy a decir algo, mi querido hermano. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Lea la Biblia en voz alta. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Lea la Biblia en voz alta. Y cuando yo estaba allá, yo recuerdo que esa voz tan especial y tan bonita: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe algo, querido hermano? Cuando nosotros estamos delante del Señor, nosotros debemos aprender a escucharlo. No confíe en la voz de más nadie. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Usted oiga atentamente el consejo de su Dios. Cuando Dios nos trajo esa libertad, Dios nos permite volar, Dios nos permite caminar cuando nos podemos quitar esa culpa. Mi querido hermano, en el nombre del Señor, abandone esa culpa. Y más cuando usted ya no puede hacer nada. El pasado, pasado. Entierre a ese muerto y déjelo allá. Hay personas que, muerta la persona, siguen yendo a la tumba a sufrir otro poquito y a sufrir otro poquito. Y llevan 10 años visitando la misma tumba y llevando las mismas flores, sufriendo de a poquitos, sufriendo de a poquitos. Deje su pasado. Por eso dice la Escritura: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice: para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Parte también de lo que hemos visto es que la muerte también es debido y consecuencia al pecado original, que es inevitable encontrarnos con la muerte. Así como ya la paga del pecado y la muerte no aplica con el cristiano, también debemos entender que todos nos vamos a encontrar hoy, mañana o pasado mañana con la muerte. Pero también hemos tratado de ver a través de la palabra que es el único enemigo a vencer, que es la muerte. También hemos tratado de ver a través de la palabra que estas consecuencias de vivir en este mundo caído nos acerca a la muerte. Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted no se ha dado cuenta que entre más pasan los años, más canas le salen? Entre más canas le salen, está más próximo a encontrarse usted con Jesús. Ojo. Y así se las tinture, mi querido hermano. Cada cana que a usted le sale, lo está acercando más a Jesús. Usted ya tiene pronto un encuentro con Jesús. Las canas nos acercan a Jesús. Las arrugas. Aquí hay una hermana que llega y nos dijo que el secreto para las arrugas era la vaselina por la noche. Y que para las patas de gallina y todo eso. Yo duré una semana, pero yo soy más indisciplinado para eso. Y nos dijo: lo único para las arrugas, la vaselina por la noche. Y si esa hermana no tiene ni una arruga, ahí les dejo el truquito a las que estén preguntando cómo hacen. Mis queridas hermanas, les voy a decir algo: entre más arruguitas nos salgan, más pronto está nuestro encuentro con Jesús. Miren en las manos, por favor. ¿Tiene pecas en las manos? ¿No le han salido pecas aquí en las manos? Entre más pequitas tenga usted en esas manos, más próximo está su encuentro con Jesús. ¿Se le está cayendo el pelo?
Vea, a uno le salen canas y a otro les cae el pelo. Esa caída de pelo y todo, no hermano, ¿usted por qué mira al de al lado? Mírese a usted mismo, ¿por qué va a enjuiciar al otro? Todos buscando un calvo en la iglesia. Hermano, no hagan eso. No buscaron canosos, no buscaron arrugados y se buscaron calvos, hermanos. Entre más se nos caiga pelitos de la cabeza, más próximo está nuestro encuentro con Jesús. Cada día nos acercamos, todos los días mueren cientos y millones de neuronas y nuestro cuerpo cambia. Mire una foto de hace 10 años. Yo he tenido que mostrarle fotos a mis hijos de cuando yo tenía 18 años y demostrarles que yo un día fui flaquito. Ellos no me creían que yo era flaquito. Y he tenido que decir, y me dicen, ese no es usted. ¿Cómo no va a ser yo? Ese era yo. Y yo tenía, eso yo me acuerdo que yo andaba con unos abdominales chuscos, simpáticos y bonitos, sacaba unos abdominales. Me daba el lujo, un chupón en cada cuadro. Mis queridos hermanos, he tenido que mostrarle las fotos a mis hijos para que me crean que un día yo fui delgado. Y hoy en día, después de tanto tiempo, hago ejercicio, corro, monto bicicleta y nada, y no hay el caso. Y hoy en día es mucho más fuerte, pero estas cosas cada día nos acercan más, es inevitable. Les conté lo de la cédula. Cuando yo cumplí 18 años, mi cédula decía 1.69. Boté la cédula y me volvieron a medir en la registraduría 1.68. Y yo dije, uy, Dios mío. Volví, boté la cédula, volvieron y me midieron 1.67. Ese día juré, se me puede perder algo ya de matrimonio, se me puede perder todo en la vida, me dio mi cédula de ciudadanía. La próxima vez que me midan, me van a encontrar en 1.66. Porque nos achicamos con el paso del tiempo. ¿Y quieren que les diga algo? Entre más nos achiquemos, más pronta está nuestro encuentro con nuestro querido Dios. Usted vio un niño y de repente pasaron algunos años y lo ve y dice, uy, Pablo, vea. Y usted dice, Pablo, pero luego él no era un niño. Ahí está la muestra de que usted está pronto a encontrarse con Jesús. Cuando usted vea que todos sus vecinos ya se crecieron y todo, y usted, ay, Dios mío, estos muchachos. Mi hermano, nos estamos próximamente encontrando con Jesús. Le tienen que medir la hipertensión, su examen de diabetes, tiene dolor en las articulaciones por artritis y reumatismo, su palabra favorita después de amén es dolorán, porque ¿cómo es? El dolor le tiene miedo a dolorán. Usted duerme con mediecitas de lana, ya compró medias para las varices. Sí, Señor. Cada día nos estamos acercando al momento glorioso de encontrarnos con nuestro amado Padre. Estas son las consecuencias, el resultado de este mundo caído. Nosotros nos enfermamos, nosotros sufrimos. También las decepciones son parte de ese momento glorioso. Decía el pastor Alonso, niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. ¿Sabe algo, mi querido hermano? Isaac, ¿recuerdan al Isaac ciego? Isaac era ciego y fue Jacob, y aprovechando la ceguera de su padre, no era muy buen hijo que digamos, se puso un pelo de cabro acá en los brazos y engañó a su padre ciego. Eso deberían era condenarlo, porque engañar a un padre ciego, eso no tiene presentación. Y Jacob, de donde luego sale el nombre de Israel, fue capaz de engañar a su padre ciego. Pero si su padre siendo ni tan ciego y usted lo engaña, y las vueltas no completo, y les esculcan y solo les sacan Sparkies de los bolsillos, y no tiene a su padre ciego. ¿Y cuántas veces no intentamos engañar a nuestros padres? Uy,
que yo estaba allí, uy, que no sé qué. Y sin ser ciegos nuestros padres. Isaac ciego. Jacob cojo. Ahí tiene, por engañar a su padre ciego. ¿Se acuerdan que luchó con el ángel y el ángel desconjunturó su cadera? De tal forma que ustedes vieran a Jacob. Dios nos deje ver a Jacob. Cuando vayamos al cielo lo vamos a ver. Y allá Jacob, ¿sabe cómo es? Cojo. Y usted dice, Jacob, cojo. Y el Señor no le recuperó la cojera. Se murió cojo. Mis queridos hermanos, Eliseo, calvo. ¿Se acuerdan que en un pasaje de la escritura le dicen calvo, calvo, muertos de la risa unos pelados? Calvo, calvo. Y Eliseo los maldijo y salió una osa y brucutu. Se comió todos los muchachos. ¿Y quién era Eliseo? Un calvo. Yo le hago una pregunta, ¿Dios le pudo haber dado vista a Isaac? ¿Dios pudo haberle quitado la cojera a Jacob? ¿Dios le pudo haber dado pelo al pobre Eliseo? Elí no era ciego al final de sus años. El sacerdote Elí. Ustedes recuerdan, por favor, Pablo diciéndole a Timoteo, a causa de tus problemas estomacales, tómate una copita de vino. Ahí está. Pablo diciéndole a Timoteo, por tus problemas estomacales, tómate un poquito de vino después de cada comida. Pablo le pudo haber dicho, reprenda al demonio. O Pablo le pudo haber dicho, ore por sanidad. O vayan de los ancianos que apliquen aceite y oren sobre su estómago. ¿Y saben qué le dijo Pablo? No, tómese un poquito de vino para sus dolores estomacales. ¿Dios le pudo haber quitado el dolor de estómago a Timoteo? El apóstol Pablo en Gálatas dice, por cuanto no me despreciasteis ni me desechasteis. Significa esa palabra desechasteis, solamente cuando uno habla de una palabra desechasteis, está asociada a cuando los judíos veían a un judío, a una persona con epilepsia, y para los judíos una persona con epilepsia era un endemoniado. Entonces cuando un judío veía a un epiléptico, escupía al piso, como en forma de maldición. Para ellos era una maldición una persona que tenía epilepsia, y los desechaban. Esa era la palabra que se utilizaba con los epilépticos, desechaban. Y dice la palabra, por cuanto no me despreciasteis ni me desechasteis. Así que existe una gran probabilidad de que el apóstol Pablo también sufría de ataques de epilepsia. Lean la palabra y estudienla. Pablo también sufría de cataratas. Y en el último versículo del libro en el último versículo del libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 20, dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé el Mileto enfermo. Desen cuenta que Pablo tenía la unción. ¿Recuerdan que antes a la sombra de Pedro colocaban los enfermos? ¿Y qué pasaba con los enfermos? Se sanaban. Recuerda que Pablo andaba con unos pañuelitos con los que él se limpiaba el sudor, seguramente del cansancio, y que tomaban esos pañuelitos y se los llevaban a los enfermos y los enfermos se sanaban. Yo le hago una pregunta, ¿Pablo no podía coger uno de esos trapitos, esos pañuelitos y ponérselo a Trófimo y Trófimo haberse sanado? ¿No era Dios grande, poderoso y fuerte para sanar a Trófimo? Yo les hago una pregunta. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. O sea que el apóstol que tenía unción para sanar a los enfermos no pudo sanar a ¿quién? A Trófimo. No pudo ni siquiera sanar a Timoteo de sus dolores estomacales, y mucho menos pudo él sanar la migraña y las cataratas que él mismo tenía. ¿Saben algo, mis queridos hermanos? Esto es una evidencia bíblica de que aún el paso de algunas enfermedades o el deterioro del mismo cuerpo nos acerca a nosotros a Cristo, y nadie puede intervenir en ello. Nosotros somos tan buenos que a veces creemos que somos más buenos que Dios. Nosotros somos tan buenos que si nosotros tuviéramos ese don de sanidad,
nos sentaríamos con una sombrillita aquí en el sol y la fila iría hasta Monte Blanco. Y vendrían de todos los países a usted porque usted los sana a todos. ¿Y no creería usted que eso sería una obra benéfica, sanar a todos los enfermos? Pues los médicos ya hubieran contratado un sicario a usted para matarlo porque les quitaría el trabajo. ¿Quiere que les diga algo, mis queridos hermanos? ¿Y cuán buenos seríamos nosotros si pudiéramos sanarlos a todos? Porque a veces nos creemos mucho más buenos que Dios. ¿Saben algo? Dios muchas veces coloca esas situaciones para que el corazón del hombre se arrepienta y para acercarlo a Dios. ¿Cuántas enfermedades no nos han acercado a Dios? ¿Quiere que les diga algo? Una de las razones de por qué se escribió el libro de Job fue por una enfermedad. Una de las razones de por qué Pablo estaba enfermo, él lo llamaba el aguijón de la carne y el cuerpo de muerte. ¿Saben por qué estaba ahí? Porque eso mantenía al apóstol Pablo con los pies en la tierra. Demasiado poder en manos de un ser humano. Un día Pablo llegó y le dijo al Señor: Señor, el versículo que dice, Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Porque el apóstol Pablo le decía al Señor: Señor, he orado 3 veces por una misma cosa, y el Señor me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe qué le estaba pidiendo Pablo? Pablo le estaba pidiendo 3 veces he orado por una misma cosa. Muy probablemente estaba asociado por la sanidad, pero Pablo no quería pasar tal vez por la enfermedad, y angustiado por su dolor y retrocediendo algo su fe por la enfermedad, él oraba, y Dios le respondió una simple cosa: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero ¿cómo poder ver una enfermedad o un estado de convalecencia como una oportunidad de Dios para hablarnos? Es muy complejo. Mi hermana me cuenta un testimonio, el jueves vino y me dice: hace poco murió un pariente, murió mi padre, y para nosotros ha sido un impacto muy grande en toda la familia. Dice: en mi casa nos ha pegado muy duro la muerte de mi padre, pero esto nos ha permitido acercarnos a Dios. Hasta la muerte misma Dios utilizará para hacer entrar en conciencia a muchísimas personas. ¿Cómo agradecerle a Dios una enfermedad? Hay que leer la Escritura y poderlo entender como Dios lo ve. ¿Saben algo, mis queridos hermanos? Cristo, siendo latigado, golpeado, siendo flagelado, de la forma como fue golpeado, de la manera, y Dios no le evitó el castigo. Y a veces nos da a nosotros una gripa y creemos que injustamente la hemos recibido. A veces nos duele una rodilla y creemos que injustamente nos está pasando o estamos pasando por una u otra cosa. Uno de los peores daños que ha habido dentro de la iglesia es el yo declaro y el yo decreto. Y yo declaro sanidad y yo decreto sanidad. ¿Sabe algo, mi querido hermano, cuán dañino es esto? ¿Quiere que le diga cuán dañino? Dios, en medio de su sabiduría, de su ciencia, de su soberanía, con el poder de su mano, con la absoluta sabiduría de Dios, dispone y decreta algo. Y cuando Dios decreta algo, no hay poder humano que haga volver atrás la voluntad de Dios. No hay quien haga retroceder la mano de Dios. Pero hay hombres tan osados que con sus oraciones quieren hacer retroceder los designios de Dios. Hay personas tan atrevidas que Dios, haciendo su obra, que es perfecta, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, y Dios obrando sobre la vida de las personas, o bien por propósito, o bien por disciplina, o bien por lo que Él quiera, hay muchas personas que se meten a hacer retroceder los planes de Dios solamente porque Él es más bueno que Dios, y considera que esa persona tiene que ser sana, porque de Dios no es la enfermedad, sino de Dios es la sanidad. Ahí hay una que se está aplicando la eutanasia porque ella dice: yo no creo que Dios me quiera ver enferma, entonces mejor me aplico la eutanasia. Hay personas que se creen más buenas que Dios. Cuando se estaba muriendo Julio Melgar, que una enfermedad, un cáncer terminal, ese hombre oraba
Y a donde quiera que iban los pastores empezaban, y yo reprendo al diablo, y hacemos retroceder la enfermedad, y yo decreto sanidad. Y en el cielo ya habían decretado otra cosa. Y yo declaro, y yo confieso, y yo. Y allá en el cielo ya habían decretado fecha, hora y lugar. ¿Quién hace devolver la mano de Dios? Ni siquiera muchas veces nuestros ayunos. Jesús en el Getsemaní, Señor, pasa de mí esta copa. O sea, no hay otra forma de hacerlo. Y el Señor guardó silencio diciéndole, la única forma era esa, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Sabe algo, mi querido hermano? Hace poco había un pastor muy político, de una iglesia aquí abajo, político. Y el hombre en sus sermones siempre metió a política y amigo de los senadores, de los concejales. Y son de esas personas que se toman la foto así con un concejal y la cuelgan en Facebook. ¡Qué belleza! Y ahí con el concejal almorzando. ¡Ay, Dios mío, Padre de la gloria! Y hay unos que toman fotos con paramilitares y los abrazan y sonríen así, cristianos. Y no, ay Dios mío, no saben para quién trabajan, mis queridos hermanos. Y ese pastor, hablando de política, y ya con el oxígeno aquí, preparados para las elecciones, muriéndose. Y todos estaban ahí, concejales, senadores, ediles, metidos en esa reunión. Y empezaron a decretar. Y yo confieso que el hermano, y yo declaro. A los 8 días se murió el hermano. ¿Usted qué puede hacer frente a los decretos de Dios, mi querido hermano? Como la flor del campo que se marchita y son contados nuestros días. ¿Sabe algo, mi querido? A los 8 días se murió. Había otro pastor, haga usted la cuenta, no se vacunó el coronavirus y se murió él. Y todo orando y declara y decrete. Oiga, y el hermano se murió. Y todo el mundo, y quedaba la esposita viva. Y todo el mundo, Señor, queda la esposa, ya te llevaste el marido, ten misericordia de la esposa. Fuerte espíritu de muerte, fuerte. A los 8 días se murió la mujer. Mis queridos hermanos, cuando usted levante sus manos por un enfermo, por lo menos dígale al Señor, Señor, haz tu voluntad. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia del que debas tener misericordia. Si es tu voluntad, Señor, ahí está esa persona. Pero muchas veces nos metemos en serio a retroceder y a hacer que el Señor retroceda. Señor, corra para allá un poquito que aquí voy yo. Señor, y como hacer devolver las ordenanzas, los decretos, la voluntad y la soberanía de Dios. Pero también crea lo siguiente, que el mismo Dios que puede obrar de esa manera le dio 15 años a uno que estaba para morirse, que a Sansón le dio la oportunidad unos añitos más para arrepentirse y pararse debajo de los muros para correrlos y matar casi los mismos filisteos que mató, que el apóstol Pablo, cuando estaba medio muerto, que lo sacaron de la ciudad, que lo sacaron medio muerto, que se debió haber muerto ese día, se levantó y siguió predicando la palabra. Y no se le olvide que fue llevado delante del emperador romano en el libro de los Hechos, en el último capítulo, para de una vez mirar qué era lo que estaba. Y Dios le concedió como 3 añitos más. Y en esos 3 añitos escribió segunda de Timoteo. Y escribió el libro de Tito. Por favor, no recuerde que Dios puede hacer la obra, porque para Dios no hay nada imposible. También tiene usted que creer, y cuando pida, no pida con duda, sino que pida ¿cómo? Pida con fe. Allá estaba la mujer detrás de Jesús y dije, si pudiera yo tocar solo un poquitico el borde de su manto, y no recibió. Y estaban los otros incrédulos y llegaron y dijeron, allá está Jesús, y subieron al paralítico ahí por el techo. Mire, yo mandé a hacer todos esos refuerzos estructurales por si algún día se les da por subir al techo, que no se caigan. Y resulta que metieron al paralítico y lo hicieron descender por las sogas, y todo el mundo, imagínense donde no se hubiera hecho el milagro. Terrible.
Pero el Señor lo hizo y puede hacerlo de nuevo. No le quepa la menor duda. Esta semana estoy hablando con un pastor y él con respecto a la sanidad es un poquito rígido. Es rígido en su contextura, en su base y en su estructura. Es muy rígido con respecto a la sanidad, pero está enfermo. ¿Y qué nos tocó? Así sea rígido, nos tocó mirar al cielo. Ten misericordia. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad, no la mía. Y estaban 10 insensatos, leprosos, y todos recibieron el milagro. ¿Cuántos vinieron a darle gracias al Señor? Uno vino a darle la gloria a Dios por lo que había pasado. Y ahí estaba el otro que Jesús escupió en el piso y con el barro de milagro, y vio un ciego que desde su niñez nunca había visto. No sabía que era el color amarillo, el color rojo, el color verde. Él no sabía que era una nariz larga, pequeña, una oreja redonda, una nariz chata. No había nada de esas cosas. Él no sabía si el cielo era verde, amarillo. Él no sabía nada de esas cosas. Ni siquiera sabía que si el agua tenía color o no tenía. Y el Señor llegó y cogió. ¡Pah! ¿Y sabe qué? Dios le abrió los ojos y pudo volver a ver. Yo le hago una pregunta. ¿Será que el Señor no puede volverlo a hacer? El Señor puede volverlo a hacer, porque Jesucristo es el mismo ayer y siempre, hoy y por los siglos de los siglos. El Señor puede hacerlo, pero no sea usted tan insensato de dar órdenes a un Dios que tiene todo bajo control. No sea usted tan insensato de decretar y declarar cosas que el Señor del cielo nunca ha decretado. Vaya alineado a la palabra del Señor. Y por supuesto lo que dice la palabra en Santiago: busquen los ancianos, tomen el aceite y oren por los enfermos. Por supuesto que hay que orar, pero hay que orar con humildad. Señor, haz tu obra si es tu misericordia. Yo escuché a un pastor evangélico diciendo: ¿usted por qué le pide la voluntad a Dios? ¿Por qué ora pidiendo la voluntad? Claro que es la voluntad de Dios que todos estén sanos. Ese se creía más bueno que Dios. Cuando usted ore: Señor, ten misericordia, como el publicano orando en el rincón, ten piedad de mí, que soy pecador. A muchos Dios les dará la sanidad, pero no les dará la salvación. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Muchos recibirán la sanidad, pero no recibirán la salvación. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Para usted qué es más importante? ¿La sanidad o la salvación? Hay muchos que completos van a llegar al infierno. Completicos, no les duele una muela, y allá van a llegar al infierno. Y hay otros que arrastrados, con dolores, y hasta sin un brazo, sin una mano, van a llegar a donde. No dijo el Señor: inviten a los cojos, a los ciegos, a los mancos y a los mendigos. ¿Quiénes fueron a la fiesta? Los que menos se pensaban. Los que estaban separados y apartados de la sociedad. Para ellos fue quienes fue entregado el reino de los cielos. Amén. ¿Sabe qué dice la palabra? Porque yo no he venido a ¿qué? Yo no he venido a justos, sino a... ¿Sabe de qué está lleno el cielo? De ex pecadores, por el cual Cristo pagó un precioso precio, y fue un precio de sangre. Así que usted coloque su vida delante del Señor. Si algo está pasando en su vida con respecto a la salud, si algo está pasando a su vida que lo está minorando, que le está restando o que le está quitando, ¿sabe qué? Dígale al Señor: mi vida está en tus manos. Como con la vasija. Como con la vasija. El Señor puede romperla y volverla a hacer. El Señor puede tomar de las ruinas y construir algo para su gloria y para su honra. No estaba Lázaro muerto y sus hermanas no estaban llorando diciendo: ¿ya para qué viene Jesús? ¿Se acuerdan cuando Jesús se presentó al tercer día? ¿Y sabe algo? Y Jesús tenía todo bajo control, porque en las manos de Dios está tanto la vida como la muerte. En las manos de Dios está tanto la salud como la enfermedad. En las manos del Señor está tanto la riqueza como la pobreza. En las manos del Señor está absolutamente todo. Y usted dígale al Señor: no lo que usted quiere,
sino dígale al Señor qué es lo que tú quieres en mi vida. No se ponga a decirle al Señor, Señor, yo quiero, porque ahorita ya llega Navidad y ahí está la lista preparada. Yo quiero zapatillas, yo quiero un viaje a San Andrés, yo quiero un carro nuevo, yo quiero cambiar de suegra, yo quiero cambiar de... yo quiero... Y ahí está la lista lística y preparada. ¿Sabe algo, mi querido hermano? Ni siquiera le diga al Señor usted qué quiere, sino dígale al Señor, Señor, usted qué quiere en mí. Haz tu voluntad en mi vida. Muchos de ustedes quieren ser pastores. ¿Y qué tal el Señor quiere hacer de usted un empresario? Muchos de ustedes quieren ser unos empresarios. ¿Y qué tal Dios quiere hacerlos a ustedes pastores? Lo que quiera que pase en su vida está en las manos del Señor. Y el mismo Dios que sostiene el universo en sus manos, ¿o no, Marlon? Los planetas no se mueven más rápido, los planetas no suben, los planetas no bajan, sino que todo coordinado, todo finamente coordinado. Y el Señor sostiene el universo en sus manos. Y si el Señor sostiene todas las potencias y las galaxias, ¿su vida no está en sus manos? Si el Señor sostiene las galaxias, su vida también está en las manos del Señor. Por favor, colóquese sobre sus pies, levante sus manos al cielo y dígale al Señor, Señor, mi vida es tuya. Y dígale, a ti te pertenece. Bien está, Señor del cielo, Padre amado, de ti, que hagas conmigo lo que te plazca. Esclavo tuyo soy. Dígale al Señor, yo me hice esclavo por amor. Yo soy, Señor del cielo, esclavo por amor. Yo ya no tengo voluntad, yo ya no tengo autoridad. Toda te la he concedido a ti. Lo que pasa en mi vida, Señor, es porque tú lo planificaste así. Lo que tú hagas con mi vida es tu propósito, Señor, sobre mi vida. Señor, tú eres quien me abre puertas, Señor. Y dice la palabra que cuando Dios abre una puerta, no hay nadie quien la cierre. Pero también cuando se cierra una puerta, no hay nadie quien la pueda abrir. Dígale al Señor, mi vida está en tus manos, Señor. Y si yo no he recibido, Padre, porque no me conviene, Padre, y tengo que entenderlo. Y si he perdido algo, Señor, también, Padre amado, es porque tú, Señor, lo has decretado, Señor. Padre, si yo corro como una gacela, si salto como un conejo, Padre, Señor, tú me has dado la habilidad. Pero si me toca caminar como una tortuguita, Señor del cielo, o si me tocara arrastrarme como una babosita, Señor, igual manera estamos en tus manos, Señor. Si tú me hiciste alto, fue por tu misericordia. Si me hiciste chico, Señor del cielo, Padre, lo acepto, Señor. Si tú me hiciste flaco, Dios del cielo, gracias. Si tú me hiciste gordo, Señor, gracias también. Si se me está cayendo el pelo, gracias. Si me están saliendo canas, gracias, Señor del cielo. Si he envejecido al lado de la misma mujer, gracias, Señor del cielo. Si también desafortunadamente he tenido otro hogar, Señor, aún por ese nuevo hogar, Señor, gracias. Gracias por mis hijos, tú me los has dado. Y aunque griten, cansen, molesten, hagan desorden, tú me los diste, Señor del cielo. Gracias por mi esposa, a veces cansa, a veces molesta, a veces incomoda, Señor del cielo, pero también ama, Señor. Gracias por mi esposa. Dígale al Señor por ese esposo gruñón y malgeniado que siempre vive con la cara larga, Señor. Gracias aún por mi esposo, Señor. Todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de tu mano, Señor del cielo. Gracias porque hasta el día de hoy tú has estado conmigo. Dígale al Señor, gracias, Padre, porque nunca me has dejado, ni aun cuando estaba en el mundo. Dígale al Señor, ni aun cuando estaba apartado, ni aun cuando estaba en los lugares que no debía estar, aún allá, Señor, tú me acompañaste, aún rodeado de gente que no me convenía, tú estabas ahí, Señor del cielo, en cada momento, Señor. Si de repente usted no tiene trabajo, dígale, Señor, siento dolor porque
porque no tengo trabajo. Siento lástima, Señor, porque no tengo un trabajo para suplir en mi casa. Pero aún en medio de mi situación yo te doy gracias. Si su nevera está llena y ya no le cabe un pollo más y no le cabe nada más en su nevera de lo llena que está, dígale: Señor, gracias porque tengo una alacena llena. Pero también el que la tiene desocupada, dígale: Señor del cielo, con misericordia y humildad te pido que me des el pan de cada día, que supla las necesidades, que me des de comer a mí, a mi familia, a mis hijos, Señor del cielo. Padre amado, ahora, iglesia, si usted se encuentra enfermo, coloque su mano sobre la parte afectada, si es su espalda, si es su cadera, si es una rodilla, si es su estómago, su corazón. Coloque su mano sobre la parte enferma, la parte que esté afectada, y dígale al Señor: Padre amado, Señor, estoy enfermo, Señor, no sé por qué, Señor, pero yo oro para que tú, Señor, obres un milagro si es tu voluntad, conforme a tu misericordia, conforme a tu amor, Señor del cielo. Yo sé que puedes hacerlo. Si lo hiciste con el paralítico, si lo hiciste con el sordo, si lo hiciste con el ciego, si lo hiciste con la mujer con el flujo de sangre, Señor, tú también puedes hacerlo en mí. Pero yo te pido, Señor, que se haga tu voluntad, Señor del cielo, no la mía. Señor, que se haga tu voluntad. De igual manera, Señor, dígale al Señor: enfermo o sano, seguiré caminando contigo, Señor, y no me apartaré. Dígale al Señor: Padre, aunque tenga mucha plata, Señor, yo caminaré contigo. Pero también, Señor del cielo, si me faltara el dinero, Señor, yo caminaré contigo. Dígale al Señor: Padre, si mis hijos salen obedientes, Señor del cielo,